¿Qué significa no creer en Dios? Si ahora mismo tuvieras que explicarle a alguien la diferencia entre ser ateo y ser agnóstico, sin mirar en internet, sin pensarlo demasiado, ¿estarías seguro de lo que vas a decir? La mayoría de las personas no lo está, y no porque sean ignorantes, sino porque durante décadas estas dos palabras se han usado como si fueran sinónimos, como si significaran lo mismo, como si fueran dos formas distintas de decir no creo en Dios. Y eso no es verdad. Y entender esta diferencia no es solo un detalle filosófico, no es un juego de palabras, no es algo solo para debates en redes sociales. Puede cambiar la forma en que entiendes la fe, la duda, la religión, la ciencia, y hasta cómo te entiendes a ti mismo cuando te haces esas preguntas incómodas a las 3 de la madrugada mirando el techo. Vamos a simplificarlo al máximo para empezar. Imagina una pregunta muy sencilla: ¿crees que hay vida extraterrestre en el universo? Tu respuesta no va a ser solo un sí o un no. Probablemente pienses en la inmensidad del cosmos, en las miles de millones de galaxias, en las leyes de la probabilidad. Y podrías decir sí, estoy convencido de que hay vida ahí fuera, o no, no creo que haya nada más que nosotros, o, y aquí está la clave. No lo sé, no tengo pruebas para afirmarlo ni para negarlo. Pues bien, acabamos de resumir la diferencia fundamental entre teísmo, ateísmo y agnosticismo. Pero en lugar de hablar de extraterrestres, hablamos de la existencia de Dios o deidades. Un teísta es alguien que afirma que cree en la existencia de al menos un Dios. Es la persona que, ante la gran pregunta, dice sí. El ateo, por otro lado, es quien afirma que no cree en la existencia de ningún Dios. Su respuesta a la pregunta es no. Y el agnóstico es quien dice no lo sé. Considera que no hay suficiente evidencia para afirmar ni para negar la existencia de Dios. Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde surge la confusión. Las palabras ateísmo y agnosticismo no responden a la misma pregunta. El ateísmo y el teísmo responden a la pregunta ¿crees? Es una cuestión de creencia. ¿Crees que existe un Dios? ¿Sí o no? El agnosticismo, en cambio, responde a la pregunta ¿sabes? Es una cuestión de conocimiento. ¿Puedes saber con certeza si existe un Dios? ¿Sí o no? La palabra agnóstico viene del griego. El prefijo a significa sin y gnosis significa conocimiento. Literalmente, sin conocimiento. Fue un término acuñado en el siglo XIX por el biólogo Thomas Henry Huxley, a quien apodaban el Bulldog de Darwin. Huxley estaba en debates constantes con líderes religiosos y científicos y se sentía incómodo con las etiquetas de la época. No se sentía ni creyente ni ateo en el sentido tradicional. Él decía que no tenía bases racionales para afirmar o negar la existencia de Dios. No afirmaba saber que Dios no existía, pero tampoco creía en él. Simplemente suspendía el juicio. Esto nos lleva a una conclusión que a muchos les sorprende: puede ser las dos cosas a la vez. Puede ser un ateo agnóstico o incluso un teísta agnóstico. ¿Cómo? Volvamos a las dos preguntas: ¿crees y sabes? Un ateo agnóstico es la posición más común entre quienes se identifican como no creyentes. Esta persona no cree en la existencia de un Dios. Su respuesta a la pregunta de la creencia es no. Pero al mismo tiempo reconoce que no puede saber con absoluta certeza que ningún Dios existe en ningún rincón del universo. Su respuesta a la pregunta del conocimiento es también no sé. No tiene una creencia activa en Dios, pero no afirma poseer el conocimiento absoluto para negarlo categóricamente. Es la posición que dice, basado en la evidencia que tengo, no creo que exista un Dios, pero estoy abierto a cambiar de opinión si se presentan pruebas convincentes. Por otro lado, existe el ateo gnóstico. Este es un tipo de ateo mucho más raro y con una afirmación mucho más fuerte.
El ateo gnóstico no solo no cree en Dios, sino que afirma saber con certeza que Dios no existe. Es una postura de conocimiento absoluto, no solo de falta de creencia. Para ser un ateo gnóstico, tendrías que tener, en teoría, un conocimiento casi omnisciente del universo para poder descartar por completo cualquier posibilidad de una deidad. Por eso muchos filósofos y pensadores ateos son agnósticos en su enfoque epistemológico. Ahora, ¿qué pasa con el otro lado? ¿Puede un creyente ser agnóstico? Sí, y se llama teísta agnóstico. Esta persona elige creer en Dios, su respuesta a la pregunta de la creencia es sí, pero admite que no puede saberlo con certeza absoluta. Es una fe basada en la experiencia personal, en la intuición, en la tradición, pero no en una prueba lógica o empírica irrefutable. Es alguien que podría decir, siento una conexión con algo más grande, elijo vivir mi vida como si Dios existiera, pero reconozco que es un acto de fe, no de conocimiento comprobado. Mucha gente religiosa vive su fe de esta manera, con una mezcla de convicción y humildad intelectual. Y finalmente, tenemos al teísta gnóstico, que es probablemente la posición más conocida dentro de la religión organizada. Esta persona no solo cree en Dios, sino que afirma saber que Dios existe. Su conocimiento puede venir de la revelación, de textos sagrados, de experiencias místicas o de argumentos filosóficos que consideran pruebas irrefutables. Para el teísta gnóstico, la existencia de Dios no es una cuestión de fe en el sentido de incertidumbre, sino una verdad tan cierta como que el sol sale cada mañana. Entonces, recapitulemos. Tenemos un espectro. En un eje tenemos la creencia, teísta versus ateo. En otro eje, el conocimiento, gnóstico versus agnóstico. Esto crea 4 cuadrantes. El teísta gnóstico, cree y sabe, el teísta agnóstico, cree pero no sabe, el ateo agnóstico, no cree y no sabe, y el ateo gnóstico, no cree y sabe que no existe. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque usar las palabras correctamente nos ayuda a pensar con más claridad. Cuando alguien dice soy ateo, la reacción común es pensar que esa persona está afirmando con arrogancia que sabe que Dios no existe. Pero la mayoría de las veces, lo que realmente quieren decir es que son ateos agnósticos, simplemente no han encontrado una razón convincente para creer. No están haciendo una afirmación de conocimiento, sino una declaración sobre su estado personal de creencia. Esta distinción desarma muchos debates estériles. La conversación cambia de pruébame que Dios no existe, a qué razones tienes para tu creencia o falta de ella. La primera es una trampa lógica. Es casi imposible probar una negativa universal. Es como si yo te dijera, pruébame que no existen teteras invisibles orbitando Júpiter. No puedes. La carga de la prueba siempre recae en quien hace la afirmación positiva. Quien afirma que la tetera existe, debe mostrar la evidencia. De la misma manera, el ateo agnóstico no tiene la carga de probar la no existencia de Dios, simplemente no acepta la afirmación del teísta sin lo que considera evidencia suficiente. Entender el agnosticismo también nos da un lenguaje para la duda. La duda no es lo opuesto a la fe, es parte de ella. Es el motor de la búsqueda intelectual y espiritual. Ser agnóstico no significa ser indiferente o perezoso mentalmente. Al contrario, a menudo significa que te has tomado la pregunta lo suficientemente en serio como para admitir sus enormes complejidades. Significa que valoras la honestidad intelectual por encima de la certeza fácil. En un mundo cada vez más polarizado, donde todo parece ser blanco o negro, la postura agnóstica nos recuerda el valor de la humildad. Nos recuerda que está bien decir no lo sé. De hecho, en muchos de los grandes misterios de la vida y el universo, no lo sé es la respuesta más honesta y valiente que podemos dar. No significa el final de la conversación, sino el principio. Es una invitación a seguir explorando,
a seguir preguntando, a seguir aprendiendo, ya sea a través de la ciencia, la filosofía o la introspección personal. Así que la próxima vez que escuches a alguien hablar sobre ateísmo o agnosticismo, o la próxima vez que tú mismo te enfrentes a estas grandes preguntas, recuerda que no se trata de elegir un bando en una guerra cultural. Se trata de entender con precisión que creemos, que sabemos y, quizás lo más importante, que admitimos no saber. Ya sea que te identifiques como teísta, ateo, agnóstico o una combinación de ellos. Esta claridad puede ser el primer paso hacia una comprensión más profunda de ti mismo y del complejo y maravilloso universo en el que vivimos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha parecido interesante y quieres seguir explorando grandes ideas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Me encantaría leer en los comentarios cuál es tu perspectiva sobre este tema. Nos vemos en el próximo video.